novela quedaba inconclusa y volvía a escribir otra similar a la que estaba leyendo, pero ahora, así a la distancia, me parece que era como un ejercicio de escritura lo que yo hacía. Porque yo después, con el tiempo, leí en un libro que era como un taller para escritores, eso se llama pasticho. Es cuando uno va buscando el estilo propio a través de escritores, entonces va escribiendo como si fuera tal, ¿no? Y después el otro como si fuera cual. Y después va saliendo lo de uno, ¿no? Se va formando uno, pero también va saliendo lo propio. Qué interesante. Sí, sí, fue una revelación para mí eso. ¿Y sos autodidacta? Sí, yo no cursé, porque yo no iba a hacer nada con esto. Solamente contaba historias para mí misma, sacaba a la luz aventuras que yo quería vivir. Eso es lo que me pasaba. Mi existencia me parecía muy aburrida, muy cotidiana. Y yo leía novelas donde los protagonistas les pasaban cosas interesantes. Entonces, para mí era una manera de vivir yo también. Yo quería ser esas personas. Y entonces escribiendo me parecía que lo lograba. Escribiendo y jugando. Cuando jugaba también me imaginaba que eran otras personas. De chica, ¿no? ¿Y a quién le contaste la primera vez que habías escrito, que leyera tus...? Una vez mi mamá encontró una poesía, yo ya era adolescente, se sorprendió y me vino a preguntar, encontró la hoja, y me vino a preguntar si era yo la que había escrito eso. Yo le dije que sí, entonces le fui a contar a mi papá, estaban re entusiasmados, pobres los dos, yo nunca les había mostrado nada. Y después tampoco les mostré, es decir, eso fue como se abrió un poco ahí una ventana y luego volvió todo al estado anterior. Mis padres no eran de exigirme que les mostrara ni nada, pero hubieran querido leer mientras yo escribía, qué escribía y por qué, y tener acceso. Me arrepiento, porque ahora mi mamá no está, pero me hubiera gustado tener vencer ese pudor y mostrarles algo. Y una vez que terminabas tus libros, ¿los guardabas? Sí, está todo guardado en cajas, en biblioratos. En Alas de la Seducción sale de un cuento guardado, es decir, es un cuento que a mí lo había escrito una tarde de lluvia en Mar del Plata, en un papel de envolver, porque llovía tanto que no salí a buscar un blog ni nada. Y lo guardé así como estaba, y después de varios años me había quedado como un gustito por ese relato, y lo busqué, lo abrí todo otra vez y dije, lo voy a seguir. Y así salió la novela, a partir de ese cuento. ¿Y qué te inspira? Me sale un poco de adentro las cosas que a mí me interesan. Si a mí me interesa la vida, por ejemplo, de un ermitaño, yo empiezo a buscar un personaje, empiezo a imaginarme dónde, quién, y qué puede pasarle. Son cosas que me gustan a mí. Por eso a veces no coincide con nada de lo que se esté hablando ni nada de lo que esté en boga. Pero sí es algo, por ejemplo, yo tengo una novela que es Por el Sendero de las Lágrimas, donde el personaje masculino fue muy odiado en La Maestra de la Laguna, era un personaje secundario. Y yo quería una historia para ese personaje porque a mí me gustaba cómo era. Y quería que transcurriese en el hemisferio norte de donde él venía. Eran dos desventajas: personaje odiado por los lectores, yo lo sabía, y en otro país. Y yo había escrito hasta ese momento todas las novelas que transcurriesen en Argentina. Entonces yo dije, esto Val muere, pero yo lo quiero hacer. Quiero que este personaje me diga por qué es así y que me muestre de dónde viene y cuál es su realidad. Entonces lo hice igual, con un miedo de que no le gustara a nadie. Y vos sabés que fue una de las novelas mejor recibidas. Bueno, después cuando finalice esta pequeña charla vamos a dar intervención a la gente. Y cuando te fuiste, cuando empezaste a leer Mujercitas, ¿y a qué edad fue la primera vez? ¿Te acordás? Yo creo que la debo haber leído entre 8 y 9 años y a partir de ahí releído muchas veces, en diferentes ediciones. Porque Mujercitas se ha reeditado infinitas veces, en diferentes colecciones, con diferente grosor. Siempre... yo lo noto ahora, mejor dicho, siempre como simplificada o dulcificada. Cuando yo escribí en El Huerto de las Mujercitas, Penguin Random House tiene la versión original completa. Entonces yo la leí
con un poco de temor de que no fuera lo que yo recordaba, ¿no? El desencanto de cuando uno tiene una lectura tan emblemática y después la vuelve a leer. Fue increíble, la misma emoción, las mismas partes que me habían emocionado antes, y entonces ahí me di cuenta que lo que Luisa May Alcott había escrito era universal, porque movilizaba lo que uno tiene adentro en cualquier época y en cualquier edad. Por supuesto estaban las partes completas, se notaba que era una escritura más madura, pero no es que variara, no es que pasaran otras cosas, sino que esas mismas cosas, ahora leídas de grande y en la versión original, me producían las mismas sensaciones. Así que eso me dio mucha felicidad. Qué bárbaro, cuando uno lee los clásicos y los relee, parecen actuales, ¿no? Claro. Resisten estar con Lord Freijo acá dando esta charla y podríamos estar hablando de Mujercitas. Y claro. Como Luis haría encarar la vida de esa Joe, ¿no? Sí, Joe que es la favorita de todos los lectores porque un poco es ella, ¿no? Es Luisa en realidad. Lo lindo de Mujercitas es que todo lo que ella escribió pasó en las vidas de ellos, pero está entremezclado con la ficción de tal forma que a veces no se distingue cuál es la parte real, cuál es la parte ficticia, claro. Y uno va mezclando a las hermanas con las hermanas ficticias y es como una doble lectura, es increíble. Ella, Luisa May Alcott, fue la primera sorprendida del éxito de Mujercitas, porque cuando el editor le dijo todos los ejemplares que se habían vendido, que en aquella época era una barbaridad, y el efecto que había provocado, ella dijo, pero si al final son vivencias nuestras, diciendo, yo no escribí nada más que las cosas que nos pasaban. ¿Y vos incorporaste eso en tu escritura, de sentir Yo que hay no, parte tuya en cada libro? No pongo nada que sea mío, que yo sea consciente de que sea mío, no me inspiro en nadie que tenga al lado, ni tampoco si alguien me cuenta una cosa personal, tampoco la tomo como inspiración para crear eso. Lo que sí creo que pasa, y es inevitable que ocurra, es que lo que uno es se filtre. El arte hace eso, y te sí, desnuda. Te desnuda, y por eso uno no mostraba tampoco, porque hay como un temor, ¿no? Sí. La mirada del otro, que al final, ahora que uno es grande, la mirada del otro es enriquecedora y completa la escritura. Pero cuando uno es chico o es adolescente, la mirada del otro intimida, crea una sensación de inseguridad, ¿no? Claro, que se note la diferencia. Que se note, claro, es así. Y ahora cuando seguís escribiendo y volvés a releer, ¿te das cuenta qué partes hay de vos en esos libros pasados? Yo me releo muy poco. Ah. Eventualmente, si tengo que hacer algún post para los lectores, que pongo algún párrafo para ilustrarlo, porque se cumple una fecha importante y lo quiero poner, ahí releo. No me leo a mí misma después. ¿Sabés qué siento cuando termino un libro? Que ya no es mío. Sale a recorrer el mundo, entre comillas, pero ya no tiene nada que ver conmigo en el sentido que yo no puedo hacer nada más, ¿no? Hace su ¿Tiene alas propias? Sí, alas propias, sí. Igual. ¿Qué desapego? Sí, yo el otro día dije, soy una madre desnaturalizada, porque lo dejo que se arregle solo. En parte porque también yo quiero seguir escribiendo otras cosas y hay que olvidarse de lo que se escribió para poder llenar la cabeza con nuevos temas. Es importante eso, ¿no? Es decir, dejar a un lado todo. Y también porque me parece que uno cuando escribe eso, lo escribió en ese momento, la que yo era en ese momento, entonces ya no tengo ni que juzgarlo, ni que revisarlo, ni hacer nada más. Lo que se filtra a veces, ahí me doy cuenta, alguna expresión que yo escuchaba en casa, se le atribuye a un personaje, cosas que decían mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Alguna frase, algún dicho campero o algo así, se lo asigna a un personaje, y bueno, esto es algo que yo viví a lo largo de mi infancia. Y cuando vas construyendo el personaje en tu imaginario, ¿cómo lo ves de repente? ¿Lo vas viendo por partes? Primero cae, como si cayera del cielo, un carácter.
Y después a ese carácter yo le voy dando una fisonomía. Es como si hablaras por teléfono. Sí, primero no lo veo, primero lo percibo como un bólido que viene, bueno, una persona que sea así, asá, a veces me viene también circunstancias de vida de esa persona, o dónde puede estar, en qué lugar, en qué hechos, ¿no? Rodeado por, si es una novela histórica generalmente es un episodio, pero después yo lo voy armando, yo misma lo voy conociendo mientras lo escribo. Por eso nunca lo describo desde el primer momento, sino que va apareciendo y cómo es y cómo se mueve o qué rasgos físicos tiene o qué defectos o lo que fuere, eso va apareciendo conforme voy escribiendo. Y esto ya como más técnico, y vos el personaje lo vas como poniendo aparte y lo vas construyendo y lo vas plasmando y tenés como un apéndice propio de armado del personaje. No tengo nada anexo, nada preparado, ningún plan, ninguna cosa. Totalmente autodidacta. Totalmente como si yo estuviera leyendo en realidad, como si en vez de estar escribiendo mi libro, yo estuviera leyendo un libro. Digo, bueno, a ver qué me dicen, ¿no? Uno cuando abre un libro nuevo dice, a ver qué me cuentan. Yo también estoy un poco así, a ver qué me cuentan. Aunque sea yo la que cuenta, es un poco a ver qué me sale acá con esto, ¿no? Lo disfruto mucho eso, me gusta esa informalidad o libertad, ¿no? Porque yo sé que cada uno escribe según cómo le funciona el pensamiento también, ¿no? Y yo no tengo un pensamiento de tantos esquemas, claro. Es como un poco más intuitivo, voy y vengo. Y como estoy sola con la novela, no se la muestro a nadie, entonces no me importa. No hay nadie que me diga, no, pero acá, fíjate que... Entonces, hay momentos en que sentís esta vibra de escribir hasta que no terminás, ¿no te vas o parás? Hay rachas, pero no tengo horario, hay rachas. Podés sí. segmentar, decir, bueno, sí. Me tengo que ir a las 5 de la tarde a tomar el té con Vero. Sí. Cortás, por más que estés... Lo que sí necesito es seguir conectada con la idea, que para mí es lo mismo que escribir, porque yo escribo mucho en la cabeza, pensando. ¿Y eso lo notás de noche, por ejemplo? Sí, me he levantado alguna vez para anotar algo, más que la idea, porque eso lo puedo recordar, las palabras con las que esa idea me vino a la mente, porque las palabras se van, y después no es lo mismo. No, después hay que recurrir a Freud para buscarla. ¿Qué lugar quedaron? ¿Y por qué fueron? Sí, porque fueron, la palabra refleja todo, sí, claro, entonces claro. Es importante. Lo que sí recuerdo es la idea, pero me levanto ahí, en ese caso me levanto y escribo 3 o 4 líneas, a lo mejor es un diálogo, y después ya me quedo tranquila. Es el disparador. Sí. ¿Y cómo ubicás en contexto? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo tenés tanta diversidad del contexto sociocultural, el año? Eso es porque a mí me interesa ese asunto. Yo cuando escribí por A, lo único que sabía al principio que yo quería hacer una novela de guerra, que hubiera mucha camaradería militar, que hubiera trincheras, que hubiera muertes, batallas y que hubiera este sufrimiento que la guerra provoca y el desafío de encontrar el amor a través de esa guerra también, ¿no? Pero no sabía qué guerra. Entonces, de golpe aparece el personaje, como te digo yo, como un bólido, ¿no? Es un carácter de un hombre manso que vive a orillas de un río, que se ve involucrado en la guerra sin comerla ni beberla, ¿no? De golpe se ve enfrentado a eso. Entonces, inmediatamente ahí pensé, es el río Paraná. Es la guerra contra el Paraguay. Es decir, de una cosa vino la otra. Y ahí, bueno, ya fue, sí, el fragor de la lectura, ¿no? Buscar, que fue una de las novelas de escritura más ardua, porque yo buscaba fuentes de todas las campanas, es decir, que yo pudiera ser personajes que reflejaran todas esos puntos de vista, ¿no? No un ensayo sobre la guerra, que hay muchos y sigue habiendo, sino que los personajes los vivieran, pero lo vivieran también de acuerdo a cómo estaban ellos ubicados en ese contexto. Es un contexto fuerte ese, el de la guerra. Sí. Saca mucho del ser humano. Lo mejor y lo peor es bravo. ¿Y vos ahí te metés desde el personaje con tus miserias propias y tus virtudes? ¿Sentís que le ponés o de alguien cercano? No, de alguien cercano no. Le he puesto a veces intereses míos a algún personaje.
ideologías. Cosas que no tengo. Por ejemplo, tengo un personaje que se llama Brunilda Marconi, que es protagonista en El Ángel Roto, que cose como un hada. Y yo no puedo agarrar derecho una aguja, pero mi mamá sí, mi mamá cosía como un hada. Entonces, yo tengo un montón de lenguaje derivado de la costura de mi mamá. Y yo no lo sé hacer, pero hablar de eso te puedo hablar. De términos, de molde, de la sisa y todo el corsage, todo eso yo te lo puedo decir. Se lo puse a ella. Yo no tengo nada de eso. Pero me solazo en eso, ¿no? Claro, yo no lo tengo, pero lo tiene Brunilda. Claro. Qué interesante. ¿Y algún personaje que te gustaría decir, bueno, el próximo personaje va a ser tal, o lees? Sí, tengo bailando en la mente un personaje que no es inmediato, pero hace rato que vengo pensando en alguien que no es de esta época, es una época pasada, pero del siglo XIX, tampoco muy lejano, pero que tenga un interés científico, que es muy apasionado por la ciencia. Eso me gusta. Qué interesante, más de un siglo atrás, ¿no? Sí, de una época, bueno, el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad, tiene entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, ese periodo es como si fuera una época aparte, entre siglos, es un periodo entre siglos. Y ahí hay muchas novedades en doctrina, en descubrimientos científicos, en avances para la sociedad, y esa es una época muy rica, que para escribir es una maravilla. Hay un montón de lugares donde sacar personajes, sucesos. Me gusta mucho. ¿Y en qué momento vos decís, bueno, voy a dejar de escribir? ¿Lo pensaste o...? No lo pensé, porque... ¿No te lo ves como una obligación? Claro, lo veo como un placer y lo hago siempre, y lo hago en forma paralela a mis otras actividades. Entonces no es algo que a mí me exija dejar algo para hacer esto, yo lo sigo haciendo. Lo más que puedo hacer es decir, bueno, en este año no publico nada más porque estoy preparando otra cosa que me va a llevar mucho tiempo, incluso no me impongo tampoco una fecha. Eso te iba a decir, cuando vienen, no sé, editoriales que dicen, mirá... Pero tengo mucha libertad, bueno para eso. todo, para elegir temas, para presentar el proyecto. Lo hablamos, sí, con mi editora, te parece que podremos para tal fecha, pero no, yo no siento presión en eso. Puedo decirle tranquilamente, mira, no llego a tal fecha, me parece mejor quizá decir, sí, tranquila, me dice. Cambié de novela varias veces, estaba escribiendo una cosa y de golpe vino como un rayo otra, y entonces dije, bueno, esta va a esperar su momento. Espera. Sí, espera. Está en remojo. Interesante. Hay escritores que son guionistas, y es muy lindo porque le da a la novela, pienso yo, un dinamismo que es propio del cine, ¿no? Son dos formas distintas de... Para mí es como, al ver, ¿no? Al conocer un poco del tema de afuera, es como que se unen las artes. Sí, se unen en las esa artes, fusión sí. es maravilloso, Sí. porque está el que le interpreta, el que le escribe, el que hace el arte del lugar, que se imagina el lugar. Sí, es como... Los diálogos, porque el guionista lo que hace también es poner en palabras. Sí, esa es la parte que habría que aprender, claro, porque tiene su técnica. Claro, y también la movilidad del cuerpo, ¿no? Una cosa que me encantaría, y bueno, no es que la vaya a hacer, pero me gustaría, es escribir historietas. Historietas de personajes que yo tengo, guardaditos, que son... ¿Y sos buena dibujante? Tuve que hacer un curso de dibujo en la escuela porque no dibujaba bien, pero después de hacer ese curso empecé a dibujar mejor. Y tendría que estudiar la anatomía humana para hacer las historietas que no fueran caricatura, porque los personajes que yo tengo son caricaturas. Y que no pueden tener... No, pueden tener, sí, otro tipo de historieta. No historieta de superhéroes, sino historieta de otra índole, ¿no? Que tengo otros mensajes también. En Japón se usa mucho. Sí, me encanta. Es cultural, ¿no? Sí, ellos tienen una manera de... cultural. Además, en el caso de los mangas, yo veo que lo que tienen es como muchas capas de interpretación. Nosotros nos quedamos con la que nos muestran, tienen otras capas que no sabemos ver o no nos muestran. Claro. Y ahí es muy profundo. La percepción. Sí, lo que decíamos recién, ¿viste? La percepción. Y que lo cambia todo. Lo cambia. Y cuando vos recibís algún comentario, alguna crítica referente a tus libros, ¿cómo
¿Cómo te llega? ¿Cómo lo tomás? Mal, nunca es lindo recibir una crítica, no me gusta. Lo ves como destructivo, no como constructivo. No sé si bueno, se ve como destructivo de primera impresión, porque es como decir algo feo de algo que a uno le gusta tanto, ¿no? Pero pienso que no necesariamente es destructiva. En general, las personas te dicen lo que les pasa a ellas con ese libro. No son críticas desde un punto de vista de crítica literaria. Es más, que tal cosa no la pude seguir leyendo porque me pasó tal cosa. Una vez me dijo una lectora, no pude aceptar a Francisco Peña y Balcarce de La Maestra de la Laguna porque se parece mucho a mi ex marido. Bueno, ahí. Y yo le dije, bueno, pero él no es tu ex marido. Ahí tengo trabajo. Ay, vos tenés, sí, eso te iba a decir eso. No, y él tampoco, Francisco tampoco. Y vos sentís, me encanta esto, porque fíjate lo que estás diciendo, qué interesante, que es como tus personajes, como tienen vida, es como que vos abrís esto, ¿no? Es la caja de Pandora. Claro. Y en un punto vienen y vos querés defenderlo, vos te pones ahí esa capa y es una cosa hasta absurda, porque hablamos de los personajes como si estuvieran acá y tuviéramos que defenderlos o criticarlos y como si hubiera que castigarlos también. No, aparte si no es tu ex marido. Claro, sí, yo también estaba diciendo, sí. Bueno, eso a mí, cuando estoy, digamos, después pensando en el tema, eso a mí me gusta porque me doy cuenta que la novela se vive. No es que se lee nada más, se vive, se internaliza. Los personajes ocupan un lugar en el corazón de los lectores y entonces necesitan hablar de ellos, es como si están acá. Yo muchas veces digo, la serie histórica es bastante larga y los personajes van apareciendo en todas las novelas. Aunque tengan su propia trama y su propio final, los lectores van viendo a todos los que ya conocieron de novelas anteriores. Entonces yo les digo, bueno, es un círculo de amigos que tenemos. Van, vienen entre las novelas, lo vamos viendo cómo pasa el tiempo y las cosas que les van ocurriendo. Hasta yo lo veo un poco así. Como si estuvieran a mi alrededor, de alguna manera. Sí, es raro. No, es maravilloso, ¿no? El mundo imaginario. El mundo de la imaginación. Sí. Los bordes difusos, ¿no? Entre la realidad y el límite con la locura, ¿no? Porque qué diferencia hay entre uno y una. Mi mamá una vez me dijo, estábamos hablando en la cocina, que era el lugar de las charlas, y mi mamá me dijo, ¿cuál será el borde, el hilo, que pasándolo ya uno no es cuerdo? ¿No? Y a mí siempre me quedó como una impresión, ¿no? ¿En qué momento miedo, uno ya no? Sí, miedo, sí. Que no me dé cuenta que yo ya traspasé eso. Sí. Y un poco locos estamos en cuanto a que todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Sin perder contacto con la realidad, pero tenemos nuestras cosas y si no, no seríamos normales. ¿Y vos te imaginás a la gente leyendo tus libros? Porque una vez va, no sé si les pasa en un transporte público generalmente, y ves a la gente totalmente abstraída, sí, y hasta se ríen y hacen gestualidad, ¿no? O en un bar. ¿Cómo te imaginas? La primera estaba leyendo Iporá en el colectivo. Y para mí fue... Porque ya no era alguien conocido. Era cualquier persona que estaba viajando en colectivo y estaba leyendo ese libro. Claro. Para mí fue como un antes y un después. Como si tomara conciencia, pero me están leyendo, realmente me están leyendo. ¿Y qué sentís? Como que... Una impresión, fue como una revelación, ¿no? Como si uno de golpe se sintiera al borde de algo. Una compañía, Y al mismo tiempo que te está leyendo vos no lo sabías. El nexo, ¿no? Sí, el libro es un puente, porque nos moviliza la lectura. Después creamos puentes con quienes leen lo mismo o con quienes hablamos de un libro. Y yo creo que eso también te da la pauta de que no estamos tan lejos unos de otros como parece. Bueno, está esta teoría de los 6 grados, ¿no? Sí. Que dice que una persona en un lugar del mundo, con 6 personas de diferencia, puede llegar a cualquier persona del mundo. Y está empírico, es increíble. Sí, es increíble. Te deja un poco... Es un experimento muy interesante con una carta que mandaron y demás. ¿Cómo sería eso? Como que vos tenés conexión con cualquier persona, no sé, decime una persona en algún lugar que quieras comunicarte.
que no conozco yo, ponele, que nadie conoce aquí. Vos me decís a mí, yo digo, mira, yo no sé dónde queda ese café, pero sí conozco una persona que vive en París. Yo le mandaría esa carta, así fue el experimento. Le mandaron la carta a esa persona. Juan Pérez, que trabaja en París en un café. Bueno, este señor fue y dijo, mira, no sé qué café es cuando lo recibió, pero yo sé a la persona que trabaja en el sindicato de cafés. Entonces va a mandar. Y esa persona del sindicato de cafés iría a hacer un research y va a llegar, o sea, fueron 1, 2, 3, lo máximo serían 6 dados claro, hasta llegar a la persona. No, esto puede ser menos, por supuesto, pero no más de 6. Nos acerca mucho. Este puente, que decía Gloria, nos acerca mucho más de lo que creemos. Estamos mucho más cerca de lo que creemos. Asusta también eso. Asusta, poco, desestabiliza un poco. Esa es la palabra. Como la locura. Es lo mismo que mirar el cielo, que yo siempre digo que mirar el cielo, eso sí se lo puso un personaje, Bautista Garmendia, que mirar el cielo produce como un alivio, ¿no? Una sensación de estar fuera de los problemas que la uno nos rodean. Pero si vos te pones a mirar el cielo y pensás que la estrella que estás mirando ya no existe, porque las estrellas tienen su punto final y cuando más brillan es cuando ya se apagaron, y eso también me desestabiliza. Porque uno tiende a creer que lo que ve es lo que está y tiende a creer que es todo fijo, ¿no? Entonces, ese conocimiento es como que no me entra en la cabeza. Es la flexibilidad con la que tenemos que trabajar. Sí. Esa es la flexibilidad que todos tenemos que trabajar todo el tiempo. Todo el tiempo. La famosa homeostasis que busca el cuerpo, ese equilibrio, el equilibrio entre la alostasis, que es lo que estresa, y el equilibrio. Y el amanecer. Como a veces uno está estresado o está mal y de repente con algo que piensa que no va a superar en la vida y ves un amanecer. Bueno, la naturaleza es sanadora, ¿eh? Los invito a ver una amanecer. La naturaleza es sanadora, sí, yo siento eso también, sí. Porque está ahí, cambia también, pero está y tiene su propio ciclo, su propio orden, y está, nos pase lo que nos pase. Es decir, nosotros podemos estar atravesando la situación que sea y ahí está eso, independientemente de nosotros, pero nosotros estamos ahí también, formamos parte de eso. También te pone en lugar del egocentrismo, ¿no? De cómo uno vuelve a su estado de humildad y no se cree esta cosa. Nosotros tenemos como un defecto heredado del clasicismo de los griegos, es que el hombre se planta frente al mundo como algo separado y de alguna manera el mundo a su disposición. Y eso a nosotros, aunque no lo hayamos estudiado, lo heredamos como un legado cultural, ¿no? Entonces el hombre es como algo especial que está frente al mundo y no es parte de todo el resto, sino que el resto está a su disposición. Y eso yo creo que en este momento es lo que se está cuestionando en la conciencia humana. Nos estamos dando cuenta de que así no es. Bueno, el COVID nos vino a dar un cachetazo. Espero, porque yo quiero ver que haya cambios después, que hayamos aprendido. ¿Y vos vas a escribir, vos pensás que sos la misma escritora pre y post-COVID? Uno nunca es el mismo, pero de todas maneras no es por la pandemia si no soy la misma. A mí me costó este libro porque yo lo interrumpí durante la pandemia porque no estaba sintonizada con la historia porque estaba llena de preocupaciones. Después cuando lo retomé, porque me vino otra vez a la mente, ya no sentí ninguna preocupación más que escribir esto. Después lo terminé, me sentí muy feliz. Cuando uno escribe ya no es el mismo que antes. O sea, yo escribo mi próxima novela, ya no soy la de la novela anterior. No sé si la pandemia determina eso, creo que pasaría igual. O sea, venís así. Sí, uno va cambiando, va incorporando experiencias, saberes. En eso la pandemia ayuda, ¿no? Un saber nuevo sobre la fragilidad del ser humano frente a cosas que no conoce, el comportamiento del ser humano ante una situación como esa. Yo en La Maestra de la Laguna puse la fiebre amarilla de aquel momento en Buenos Aires, que fue terrible. En un solo día murieron 500 personas, que para hablar de la época que estamos diciendo, 1871, es un montón. El comportamiento de las personas durante la epidemia fue muy similar al comportamiento de mucha gente durante esta pandemia. Tanto en las miserias como en el altruismo.
Es decir, hubo gente con comportamiento altruista y hubo gente con comportamiento miserable. Eso se dio igual. Yo lo veía y no lo podía creer, porque esa epidemia tan grande que hubo, parecía que ya no se podía repetir nunca. Porque bueno, son cosas de otra época, conocimientos que no se tenían entonces, vacunas que no había, cosas por el estilo. Y bueno, pero vino algo desconocido y pasó lo mismo. Y pasó lo mismo. La condición humana es como es, ¿no? Y la naturaleza. Y la naturaleza. Sí. Por eso lo del amanecer, por sí. eso lo de la inmensidad del mar. Sí, uno está agobiado. El mar también, el mar tiene un efecto revitalizante de toda la energía de uno, ¿no? Es el origen de todo, el origen de la vida. Entonces uno mirando el mar siente un poco, añora a lo mejor esa pertenencia. Sí, volver a ese lugar donde salimos, ¿no? Sí, sí. Es el agüita de mamá que estábamos ahí adentro. Ay, qué placer, ¿no? Escucharla. Sí. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Ay, un placer, la verdad que un gustazo. Una mujer encantadora. Va a estar ahora en el stand y bueno, si quieren comprar sus libros, también se acercan allá y ella se los va a firmar los ejemplares. Muchas gracias.